Tenemos nuevo endgame. Tenemos un endgame multijugador que es el abismo multijugador soñado de la gente. Tenemos un endgame que nos da eficiencia de resina y por la misma resina nos da más artefactos que lo que nos da el propio gasto en resina de artefactos. Y nos da un nuevo ítem que nos permite hacer reroll los artefactos, además con una especie de pity que conté en otro vídeo que está por aquí en pantalla como tutorial. Y esto realmente, después de 5 años, es un buen endgame, sin contar el teatro, a la altura del propio abismo en su momento, que era el modo que más triunfaba y le gustaba a la comunidad. ¿Tiene algo de malo este endgame? Preparaos, porque os voy a contar todas las reglas por escrito que nos ha presentado Hoyoverse de este nuevo endgame, cada cuánto resetea y si Hoyoverse nos ha hecho la 13-14 con algo de esto, si el mayor problema de este endgame para muchos free to play es o no es la dificultad y cuánta dificultad va a poder tener y hasta dónde realmente va a merecer la pena el multijugador, ya que todos hemos visto que las recompensas, la máxima recompensa de la última pluma, la tercera que puedes sacar en cada uno de estos abismos nuevos, es en single player, con lo cual preparaos. Os voy a comentar todo lo que sabemos de este endgame y vamos a ver los 3 bosses que hay y qué equipos debéis tratar de maximizar y configurar para tener listo dentro de una semana que resetea este nuevo endgame y va a traernos mucha más jugabilidad y va a mejorar Genshin Impact para que estéis listos para no perder recompensas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, os recomiendo y posiciona el vídeo. Ayuda, no sabéis cuánto y el equipo del canal os está muy agradecidos. Entréis en el sorteo gratis de una bendición al día solo por hacer esto, que es gratis. Bienvenidos e invitados a los directos. Además, dentro de una semana va a ser una fiesta increíble. Va a venir Skirk, probamos al personaje, lo sacaremos, tiradas de la comunidad. Estaremos probando el nuevo endgame. Además, el abismo normal que nos encanta resetea un día antes de la llegada de Skirk y encima va a ser mi cumpleaños. Y encima, así por encima, recordar que para la OWN de Valencia, la gente que viva en España, ya están las entradas, 10% de descuento con el código Games and Chill. Y vamos... no. Que aproveche si estáis comiendo, que nunca se me va a olvidar lo mucho que os agradecéis que diga que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Y vamos con el nuevo endgame. Pues bien, hay, y ya tenemos la pantalla por aquí de recompensas, unas reglas muy fáciles. Tiene 2 apartados de recompensas. La primera es la cantidad de resina que vas a gastar dentro de este endgame y decís, cuesta resina. Sí, pero es resina positiva porque vas a tener que elegir los artefactos que quieres farmear, como si fueras a farmear pues para Skirk, para Furina, para Scoffy, para el personaje que estés farmeando ahora mismo y te va a dar la misma cantidad de artefactos por la misma cantidad de resina hasta el punto en el que por cada 6 artefactos, el 7º te lo regalan y es gratis. Aparte de que está el mismo RNG de los artefactos, de que de vez en cuando en vez de 2 pueden salir 3, porque es la misma programación de un dominio de artefactos. Con lo cual, es worth it a nivel de resina y yo creo que muchos de nosotros, yo me incluyo, a partir de ahora, en vez de ir a estampar resina en artefactos, que es lo que hacemos diariamente a día de hoy cuando ya nos sobra la resina, vamos a venir aquí a hacer estos bosses que además suponen un reto y seguramente no todas las cuentas incluso puedan pasárselo en máxima dificultad. Esa barrita que veis arriba, cuando llegáis a 1200 de resina gastada, te da una de estas plumas del reroll, que como os digo, recuerdo que hay un vídeo en el canal explicando todo lo que se sabe hasta ahora de esta pluma y sí parece un buen ítem a diferencia de las carchas estafosa. No es una pluma estafosa, es la pluma God. Pues bien, eso es lo primero. Y si calculáis la resina es muy interesante porque es algo que podéis jugar perfectamente durante 10 días de cada versión hasta sacar los 1200 de resina y esa pluma. Es interesante y es mejor que farmear dominios. Ahora, la segunda, como veis aquí, tanda de recompensas. Básicamente es como en muchos eventos, además han metido lo típico de bronce, plata, oro y platino que suelen meter en muchos eventos y depende, como veis ahí, del nivel de dificultad. Hay 5 niveles de dificultad que podéis elegir. Imagino que la mayoría de cuentas late iremos al máximo nivel, pero menos la ultimísima recompensa que veis ahí, que es la última pluma. Todas las recompensas se pueden sacar incluso con la dificultad 1, 2 y 3, que son las protogemas principalmente. La dificultad 4 seguramente sea la que juegue la mayoría de los jugadores y la 5 la que estemos en late y sobre todo os voy a hacer muchas guías para poder pasar la dificultad 4 y 5, que es la complicada, incluido este vídeo, porque en este vídeo voy a hablaros de los bosses que vienen. Y como veis,
Según las condiciones y los patrones, según si pasáis los retos en multijugador o en individual, ahí tenéis la tabla de recompensas que es muy sencilla, en la cual hay 2 plumas más, las protogemas que son fáciles de sacar y algún recurso extra adicional que es interesante. Ahora, ¿cómo funciona el tema multijugador? Pues bien, básicamente el tema multijugador es que cuando tienes los niveles más fáciles, te hace un matchmaking con la gente que está también los niveles más fáciles. Esto sobre todo es para cuentas nuevas y gente que quiera también ir sacando las protogemas early, pero para, como veis, el nivel 4 y 5 ya no hay un matchmaking. Sí o sí debes entrar con amigos, con lo cual es un modo multijugador real que va a crear comunidad y se va a empezar la gente a practicar, a entrenar y a ponerse de acuerdo con amigos para pasarse este modo multijugador, y seguramente tendréis algún bestie o alguna persona muy cercana con la que lo juguéis siempre. Así que, bienvenidos e invitados al Discord, que está aquí abajo en la descripción, y habilitaremos seguramente un canal para el nuevo endgame muy pronto, una semana antes de que salga este nuevo endgame, para que la gente ya vaya buscando gente con la que jugar. Aparte de que el Discord es increíble, una comunidad muy buena, vamos a llegar a 30.000 personas en el Discord, que es una locura también, como todo lo que pasa en el canal. Y aparte, en directo, link aquí abajo en la descripción, estaremos haciendo canjeos y yo carrileando los nuevos abismos de la gente. Es decir, en multijugador, ya que tengo la oportunidad, entraré a farmear con la comunidad, o haré canjeos de que yo entraré con una cuenta mía y alguna cuenta muy poderosa de alguien muy antiguo VIP de la comunidad y carrearemos los abismos de la gente que me lo canjee. Así que va a ser espectacular. Ahora, consta de 3 bosses y en las máximas dificultades te van a dar 2 minutos por cada boss. Os explico porque muy seguramente por cada versión van a poner 3 bosses que te vendan a los banners de turno y que tengan mecánicas muy cerradas, porque además es como el abismo, que añaden mecánicas a los enemigos para que tengas que ir con equipos muy concretos y mecánicas muy concretas, pero al igual se pueden bajar con personajes, no exactamente la core full 5 estrellas super rota como el equipo top de Mabuika, sino con variantes que cumplan esta mecánica, sabiendo también gestionar los daños que te pueden traer los equipos. Entonces, ¿qué 3 enemigos hay? Y antes de eso me diréis, Phil, pero ¿cada cuánto resetea? Hoyoverse nos va a eliminar un reset del abismo que nos encanta, va a quitar un teatro, no va a afectar para nada. Pues quédate hasta el final porque te lo digo. Pero básicamente ahora hay 3 bosses. Están la tulpa hidromimética, permaimbuida de hidro, y tiene ahora muchas mecánicas nuevas para este endgame. La conocéis ya, la tulpa, y diréis, ah, ya sé por dónde va. Luego, el dragón de fuego, que está en el abismo actualmente, en el piso 12-1, segunda mitad, que tenéis que meter muchos multihits de piro rápidos o incluso quemadura para bajar los 2 escudos y luego pegarle limpio cuando está en el suelo, pero tiene resistencia a piro, con lo cual los carries piro como Mabuika o Arlequino van a pegarle muy poco. El best in slot aquí es jugar Kinich o cualquier otro carry general que no sea piro, pero fuera del campo tener core de quemadura o una cantidad insana de multihits de quemadura, incluyendo Bennett y Xiangling, porque Bennett con la ulti se imbuye los normales de piro y ya os enseñé mucho en el abismo cómo se baja. De hecho, habrá vídeos por aquí de fondo. Ahora entro en profundidad. Y por último, el nuevo boss, que también está en el teatro, que es el nuevo boss para subir a Scoffy de la 5.6 y que básicamente hay que meterle con crío continuamente, con carries como Ayaka, Wriothesley y Skirk principalmente, y equipos con muchos multihits de crío fuera del campo, es decir, principalmente Permafrost, también derretidos y cosas así, pero principalmente Permafrost. Ahora entramos en profundidad en los 3 bosses, pero en resumen, la tulpa tiene 7,5 millones. Sí, señores, y para bajarlo en 2 minutos hay que hacer 3-4 rotaciones muy limpias de más de 2 millones. El bicho del escudo tiene 5,5 millones, tiene un poco menos de vida, pero tienes que bajarle escudo para hacerle buen daño. Y el último boss, que es otra máquina, el obliterador o algo así, no sé cómo llamarlo, el bicho de crío, tiene 7,5 millones de vida, con lo cual mucho cuidado, pero la gente que saque a Skirk o que esté jugando a Ayaka con Scoffy lo tiene más o menos sencillo con este boss. ¿Se puede bajar sin Scoffy? Quien no la tenga, entramos en profundidad. Primer boss, Tulpa, la señorita Tulpa que ya conocéis, permaimbuida de hidro, el piro siempre le va a vaporizar, con lo cual vais a tener bastante daño. Esto es interesante para abusar de ello. Y como no requerimos carry piro, sino un carry otro elemento, porque tiene resistencia a piro, el segundo boss, vuestro carry piro por excelencia, Arlequino, Mabuika, Jutao, el que más os guste, va en la primera mitad, por supuesto. ¿Qué mecánicas tiene? Aparte de mucha vida, por supuesto. Pues bien, atentos, invoca cada 30 segundos, son 2 minutos, con lo cual lo va a hacer 4 veces, entiendo yo. 2 tulpitas pequeñas del 12% de su vida máxima, que cuidado, porque 12% de su vida máxima es mucho.
y que tienen 12 unidades de escudo hidro. Es decir, no es que vayan a desaparecer rápido como por ejemplo cuando las marcas con Najida u otros personajes. Aquí dice que en la beta hasta ahora si las congelas sí que desaparecen instantáneamente. ¿Qué significa? Que capaz hay que llevar algún crío por ahí y te están pidiendo, ya que viene Mabuika en el banner, casualmente, pues que como crío, a lo mejor Citlali, pues a lo mejor vas a jugar Skirk, Furina, Scoffy, y a veces el equipo de Skirk va con Citlali, pero puedes quitar la Citlali en el bicho de crío, el tercero, pues que lleves una Citlali o algo crío ahí para el equipo de Mabuika, la core pura de Mabuika, por ejemplo, una Mabuika con Citlali, Shironen y Bennett, o una Mabuika con otro crío, Shironen, Bennett, y le metas pues muchos vaporizados a la tulpa. Pero te están como pidiendo ya no que metas un dendro o algo así, porque te libera los dendros para que juegues contra el bicho de Piro para la quemadura, el segundo boss, sino crío. Es muy, muy concreto y es para que tengas el equipo core de Mabuika porque te quieren vender a Mabuika. Lógica. Dice, si no eliminas a las tulpitas y las absorbe, entra en rage de 15 a 25 segundos, aumenta su resistencia al 200% y se cura un 12% de los 7 millones. Si pasa esto, no vais a hacer el boss. Así que literalmente llevar un crío por lo menos, aunque queráis liberar a Citlali para el equipo de Permafrost del bicho este, aunque si jugáis a Yaka, Shenge, Scofire, Furina, queda libre Citlali, literalmente tenéis que desaparecer las tulpitas. En cuanto active esta pasiva una sola vez, ya no va a dar el tiempo, os lo aseguro. Y luego dice por ahí, cuando no está en rage, de vez en cuando también gana un escudo del 8.85% de su vida máxima. Y si no limpiáis este escudo, os one-shotea un personaje. Y además te quita la energía. Claro, está hecho para jugar con Mabuika, básicamente, pero cuando rompéis el escudo recarga la energía y los puntos de lucha, que esto literalmente está hecho pues para hacer rotaciones perfectas y, como sabéis, este nuevo endgame aparecéis sin energía, que ya se ha hablado mucho en la comunidad, con lo cual son mecánicas muy concretas para aprender a llevar bien la recarga de energía, para que os sobren los equipos, para que hagáis rotaciones limpias y para que sigáis muy bien la mecánica de forma muy precisa y que esto no os perjudique. Si hacéis esto y lleváis un carry Piro, un Bennett, un crío que puede ser Rosaria, Ganyu, incluso la propia Ayaka si tenéis a Skirk y jugáis Ayaka sub DPS de Mabuika y Skirk como carry con Scoffy y Furina contra el tercer boss de que hay que pegarle mucho crío, pues más o menos se hace fácil y siempre desaparecer las tulpitas pequeñas cuando aparezcan, sobre todo con el cargado de Mabuika o con Arlequino o con el crío que tengáis ahí de turno libre, porque si no, además Citlali justo con los básicos pega crío y entonces puede dar las tulpitas. Censurar esa palabra, editores. Si lo tiras así va a ser fácil. Si se os escapa una mínima mecánica, este bicho va a hacer doler la cabeza. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Siguiente enemigo. El dragón de Piro. El dragón que al principio mucha gente me ha dicho en muchos vídeos. ¿Cómo que dragón? Es un trozo de roca al principio, pero cuando le rompes la coraza es un dragón, solo que la gente no se fija porque se pone full focus a bajárselo y es un poco estresante. Pues bien, este bicho, la forma más rápida de bajárselo es con quemadura, efectivamente. Y sí, te quieren vender a Kinich. Pero se puede jugar Bennett más Xiangling, alguna Emily o algún dendro como hasta Najida fuera del campo, porque Najida no te lo pide el resto de bichos. Y luego un carry muy poderoso, el que sea, que no sea Piro. Es decir, hasta un Grizzly ahí con derretidos sobre quemadura lo puede hacer bien. Pero atentos, porque si cuando tiene el escudo le pegáis hidro o crío, el escudo
lo regeneráis. Hay que pegarle solo quemadura y solo piro mientras tiene el escudo y luego ya pegarle limpio cuando está tirado en el suelo después de romper las 2 barritas de escudo que tiene, tenerlo muy en cuenta. ¿Qué mecánicas tiene? Tiene 200% de resistencia y... los 2 escudos para bajar que ponen aquí, que son más resistentes de lo normal que en el abismo, así que será para meter muchísimos multihits y sí o sí llevar quemadura. Y cuando evoluciona, dice, cuando está full cargado, evoluciona en el Molten Dragon, que tiene una aura permanente de piro, que esto, bueno, tampoco va a pasar ningún problema. Imagino que por el tema de pegaros quemadura vosotros mismos si lleváis dentro lo que sea. Aumenta su resistencia a piro, 45% de resto de resistencias y demás. Bueno, hay que romperle el escudo, como siempre. Y cuando está full cargado... se vuelve débil y solo tiene 10% de resistencias, que imagino que aquí con alguna baja de resistencias puntual puede mejorar, pero claro, bajar resistencias, Xianglin baja 15% de resistencias, con lo cual le dejas a 0% de resistencias. No tiene mecánicas muy extrañas, es la misma mecánica que conocemos, es Dendro, Piro, Bennett y Xianglin, y aquí perfectamente podéis ver dónde poner a Bennett, si con la tulpa o con este dragón. Bennett con la C6 baja muy bien. Bennett más Xianglin más algo de Dendro bajan muy bien el escudo de este bicho y luego entrar con un carry que aproveche los elementos para reventarlo. Kimmich, Grizzly, algún derretido raro. Se me ocurrirá algo más. Incluso como Nubilet aquí no puede ir, podéis dejar una especie de Nubilet libre para pegar mucho daño una vez ya hayáis bajado el escudo, porque si le pegáis hidrolante regeneráis el escudo. No tiene ninguna mecánica adicional fuera de lo que ya conocemos en el abismo, así que este boss muy fácil. Sobre todo va a ser el dilema de dónde ponemos un Bennett, si con la tulpa o con este bicho, porque recordemos que nos pide 3 equipos y que no se pueden repetir personajes. Y el último boss es el que ya conocemos actualmente del teatro. Pues bien, y dejadme en los comentarios qué os ha parecido el teatro y la nueva mecánica con la nueva tarjeta de la nueva reacción y el sacar 9 estrellas para la escarcha, que a mucha gente le ha parecido interesante y siento que por fin el teatro a la gente le plantea un reto. Pues bien, este último bicho ya conocéis la mecánica. Hay que pegarle multihits de crío continuamente porque si no se le llena un circulito que te one-shotea un personaje, básicamente. ¿Qué carries recomiendo aquí? Ayaka, Grizzly o Skirk. Aquí sí que si no tenéis uno de estos, os podéis olvidar de sacar todo en máxima dificultad en single player para la última pluma. Esto sí es un hecho, porque si no tenéis uno de estos personajes va a ser muy complicado. Y los 7,5 millones, a menos que tengáis una Scoffy C1 con arma que carree, que un carry crío extra, que no sean estos 3 carry críos, pueda dar, a lo mejor una Ganju carry en campo, un equipo de quickswap muy rápido, puede que se dificulte mucho a menos que vuestra Scoffy o vuestra Furina sea C2 o vuestra Scoffy sea C1 con arma y carrileen el daño del equipo. Y básicamente todas las resistencias 270% y acumula energía, que es el tema de la barrita crío, pero cuando lo rompes básicamente le haces mucho más daño. Estoy leyendo rápidamente, pero creo que no tiene ningún cambio a diferencia de la tulpa. La tulpa sí tiene un cambio con el escudo ese que no esperábamos ninguno. Ah, bueno, genera partículas crío y baja sus resistencias crío y el resto de resistencias 30%. Eso está muy bien cuando le rompes la barrera del crío. Y si detecta que algún personaje usa puntos de noctambulismo, entra en una especie, en un estado especial que gana 110% de resistencias. Pues bueno, muy importante no meter personajes de noctambulismo contra este boss, pero esto creo que lo tiene también el boss base de mundo abierto y del teatro. No hay más, no meter personajes de Natlan, pero Scoffy, Furina, Skirk o Scoffy, Furina, Ayaka, Shenhe o lo que sea, sí. Y más o menos las mecánicas son esas. Cuando salga, voy a probar, porque el abismo sí que hago siempre vídeos de full 4 estrellas y lo paso en directo full 4 estrellas. Dejadme en los comentarios si queréis que intente pasar esto full 4 estrellas. Y creo que todos los creadores de contenido lo que vamos a intentar es pasarlo full 4 estrellas. Dudo mucho que en la máxima dificultad en single player se pueda bajar full 4 estrellas esto, sinceramente. Pero hay que probarlo. Y todo es ver, porque a lo mejor se encuentra un gimmick, se encuentra algún bug, se encuentra alguna mecánica concreta donde sí se puede bajar full 4 estrellas, pero lo dudo. Por el resto, poquito más. Este es el nuevo endgame y va a ser muy rejugable porque, como digo, se va a tener que farmear una y otra vez, no solo por el tiempo, sino por las recompensas de los artefactos. Así que recordad que esto vais a entrar una vez, a sacarlo full, otra vez, 2-3 veces por día, durante 10 días, una cosa así, para llegar a 1200 de resina. El Games and Chill se ahoga en el vídeo. Y por último, ¿cuándo resetea? Pues bien, la información que hay hasta ahora es, número 1, que no va a afectar al resto de endgames, así que por un lado, ganamos. Y número 2, se dice que va a resetear cada miércoles
al principio de la versión, es decir, una vez por versión como el pase de batalla. Esto equivale a cada mes y medio. Es un poco más lento que el teatro y el abismo, que resetean cada uno cada mes. El teatro 1 de mes y el abismo 15-16 de mes. Esto va a ser una vez por versión en principio. Están planeando, y al igual que os dije que en Natlan iba a llegar un nuevo endgame, y aunque ha llegado tarde, se cumplió, están planeando meter otro endgame también en Notcry y que tengamos 4 endgames. Y este endgame sí es un endgame que la comunidad pidió y está muy currado y sí sirve. Con lo cual, no pasaría nada porque, si os fijáis, no afecta al resto de recompensas ni de protogemas, no afecta a los timings del resto, pero si además meten otro endgame con reset por versión que sea a mitad de la versión, al final será un juego mucho más lleno otra vez, como cuando el abismo reseteaba cada 15 días y la gente cada 2 semanas, cada 15 días sí tenía ganas de entrar a Genshin para hacer ese abismo que siempre le gustó a la gente, a diferencia del teatro. Así que, poquito más. Para terminar el vídeo, como os dije al principio, ¿qué tiene de malo este endgame? ¿Nos podemos quejar? ¿Son migajas? No, es un buen endgame. No voy a vender tanto humo como hace Hoyoverse ni a hypearme tanto diciendo como que ¡buah! Pero sí es lo que pidió la comunidad. Lo que pasa es que la comunidad habla hispana últimamente pues está como muy miñi en general y muy llorona con todo lo que pasa con Genshin. Lo entiendo también porque nunca cumplió las expectativas Hoyoverse, y por una vez que llega un endgame, que ojalá hubiera venido esto hace 2 años o hubiese llegado esto en vez del teatro, seguramente se hubiese celebrado mucho más. ¿Se siente que esto no está celebrando a pesar de que es algo muy bueno? Sí. Podéis disfrutarlo, en mi opinión, celebrarlo y disfrutarlo. Sí es un buen endgame. Cuando salga lo veremos mucho más en profundidad, pero entiendo también que mucha gente ya está un poco decepcionada a pesar de que saquen estas cosas buenas. Yo seguiré trayendo todo esto de la mejor forma posible, y si realmente se ve un cambio consecutivo durante 3 versiones con solo cosas buenas, como esta 5.7 que sí lo ha tenido con los presets, el endgame, el nuevo ítem de la pluma del raro de artefactos, Skork, que es un buen personaje, misión principal con Dainsleif y todo lo que tiene la versión, que al final está muy bien, menos la recompensa mini, pues sí que de repente me pondré contento y veréis gritar, saltar, celebrar y emocionar cuando esto ocurra durante 3 versiones seguidas, porque ahí significará que sí tenemos un buen cambio. ¡Poquito más! ¡Qué ganitas tengo de Notcry! Y a mí sí me ha hecho mucha ilusión, aunque no esté dando saltos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.